Choque de estilos en el Campín con un Santa Fe que se traicionó, un Nacional que entendió cómo a partir del posicionamiento de sus jugadores podía darle vuelta al partido. Y aquí vamos de una vez con las formaciones. Ojo que antes de hablar de los jugadores, según la producción Santa Fe jugaba con un 4-2-3-1. Para mí Santa Fe jugó casi todo el partido con un 4-4-2. La diferencia es que la altura de los jugadores que iban por las bandas, que eran Chirra Mosquera y Frasica al inicio, pues dependía de si tenían o no tenían la posesión de la pelota. Cuando la tenían, pues evidentemente atacaban un poco más los espacios a las espaldas de los laterales de Nacional, y cuando no la tenían, pues simplemente formaban esa línea de 4 en el medio. Entonces vamos de una vez con la formación. Iba Marmolejo en el arco, la pareja de centrales era Escarpeta y Olivera, Palacios por derecha, Mafla por izquierda, luego adelante estaba la pareja de los Torres, Johan y Daniel, por un lado estaba Fernández, por el otro estaba Mosquera. Ojo que ellos durante el partido rotaban mucho, ¿no? A veces empezaban por izquierda, a veces por derecha. De normal Frasica jugó más por izquierda, pero dependía mucho de dónde estaban. Entonces, luego en punta estaba, más adelante estaba Velázquez y en punta estaba Rodallega. Por su parte Nacional iba, ojo que con Nacional también hay que aclarar una cosa, y es que de normal se dice que Nacional juega con un doble pivote, ¿no? Con Zapata y en este caso Campuzano, pero para mí no es así. Para mí Nacional durante el partido, si ustedes se dan cuenta, siempre tiene un único volante 5. Por lo general es Zapata, a veces se turnan con Campuzano, pero por lo general siempre hay un único jugador ubicado en esa posición. Entonces Nacional iba con Ospina en el arco, la línea de 4 defensores, con Haider, acordémonos que Tecillo no pudo jugar, Simón García, Román por derecha, Casco por izquierda, más adelante estaban Zapata y Campuzano, luego Rengifo como una clase de volante 10, Morelos como delantero 9 y por las bandas estaban Sarmiento y Nicolás Rodríguez. Si ustedes se fijan en las formaciones, ahí de una vez nos damos cuenta de algo, y es que Morelos pues siempre iba a estar cubierto por los dos centrales de Santa Fe, y Rengifo iba a tener un problema porque Santa Fe sí era muy posicional con sus dos jugadores aquí en el medio, lo que hacía que siempre tuviera dos jugadores pendientes de él en esa posición. Y aquí hablamos de un choque de estilos bien marcado, porque es que vean esta imagen. Santa Fe siempre marcó muy bien sus líneas de 4, su doble línea de 4, y a partir de eso, Santa Fe buscaba hacer una defensa zonal y nunca individual, por lo cual así Rengifo se moviera para un lado, así Campuzano ocupara esta posición, así Morelos se saliera de la referencia de los centrales. Santa Fe siempre iba a estar aquí, muy compacto, cerrando sus líneas, con los dos extremos cerrando esa doble línea de 4 y con Velázquez y Rodallega que trataban de hacerse aquí más en punta. Mientras que Nacional era todo lo contrario. Nacional por su parte estaba muy pendiente cuando Santa Fe se iba al ataque. Nacional estaba muy pendiente de que Zapata emparejara con Velázquez, de que Campuzano estuviera muy pendiente de Daniel Torres y Rengifo, que era como el volante más ofensivo, pues siempre estaba pendiente de Johan, o si de pronto era al revés, si Johan estaba más adelantado, pues Campuzano se iba con Johan y Rengifo estaba pendiente de Daniel. Pero mientras Santa Fe tenía una defensa zonal en la mitad del campo, Nacional siempre estaba con esos emparejamientos, teniendo muy claro quién debía tomar a quién y aplicando de pronto una defensa más individual, una marca más individual. Teniendo en cuenta esto, hay que marcar algo muy interesante, y es que en el primer tiempo Nacional siempre intentó atacar por el medio del campo. Si ustedes se dan cuenta, cuando Nacional tenía la pelota, siempre buscaban generar asociaciones entre Campuzano, Zapata y Rengifo, y luego ya de generar esa asociación, ahí sí tratar de buscar o a los extremos, Rodríguez y Sarmiento, o incluso tratar de encontrar aquí con un pase entre líneas a Morelos para que él pivoteara para alguno de los lados ya fuera con cualquiera de los dos extremos. Santa Fe recuperó muchísimas pelotas en el primer tiempo en la mitad del campo. En esta zona puntual, Santa Fe, cada vez que Nacional tenía la pelota, la logró recuperar. Y esto se ve a una cosa, y es que Nacional siempre ubicaba un único volante 5 adelante de sus defensores. Nacional trataba de mandar sus laterales un poquito más altos, tenía sus dos centrales, un único volante 5, y más adelante estaban Rengifo, estaban Campuzano y ya la línea de 3 delanteros de Nacional. ¿Qué pasaba? Que cuando Zapata estaba aquí, Rodallega y Velázquez nunca se preocupaban de los centrales de Nacional, siempre iban aquí a cubrir a Zapata para que Nacional no pudiera quizás jugar con él, y a partir de eso empezar a hacer asociaciones en su mitad del campo, con ese rombo que a veces trata de formar, ¿no? Cuando Morelos desciende, Nacional termina formando aquí un rombo entre sus jugadores, entre Zapata, Campuzano, Morelos, Rengifo y de nuevo Zapata. Eso no sucedía, ¿por qué? Porque Santa Fe estaba muy pendiente de evitar este pase, de evitar que los centrales
encontraron a Zapata y lo que hacían era simplemente que, si por ejemplo la pelota la tenía aquí Simón, Rodallega iba, Velázquez se iba sobre Zapata y cuando la pelota cambiaba, pues ellos también permutaban aquí la marca defensiva. Eso generaba que, como Santa Fe tenía aquí esta doble línea bien cerradita en la mitad del campo, prácticamente la línea de la mitad era la que marcaba dónde se iba a posicionar Santa Fe. Además de eso, Santa Fe era un equipo que estaba compacto entre líneas, digámoslo aquí en altura, pero compacto también a lo ancho del campo. Si ustedes se dan cuenta, miren esta imagen, por ejemplo, Santa Fe ni siquiera ubica a sus jugadores a lo largo del área de la demarcación del área. Siempre están incluso un poquito más cerrados que el área. Entonces ahí empezaban los problemas nacionales, porque primero no podían encontrar a Zapata, y luego, para tratar de encontrar a Rengifo, era muy difícil filtrar una pelota entre Daniel, entre Johan, entre los laterales, entre los extremos, perdón, de Santa Fe, porque más allá de que Rengifo es un jugador con mucha movilidad, que no tiene problema de tirarse a una banda, de quizás venir aquí a apoyar, de juntarse aquí con el 9, más allá de eso, la verdad que fue muy difícil para Nacional encontrar aquí este pase durante el primer tiempo, y como ya lo demarcábamos, esta zona durante el primer tiempo fue fundamental. La cantidad de pelotas que Santa Fe recuperó cuando Nacional intentaba encontrar a su primer volante, fuera Zapata o fuera quizás Campuzano el que se ubicaba acá. Cuando trataba de hacer este pase, Santa Fe saltaba, recuperaba y salía a la contra. O cuando intentaba encontrar a Rengifo, fuera que intentara ubicarse de pronto en el cuadrado que se formaba entre esa línea de 4, porque eso es otra cosa que pues Rengifo trataba de hacer. Aquí, como siempre lo demarcamos, cuando hay una doble línea de 4, pues se forma este cuadradito entre jugadores, los volantes y los defensores del equipo rival. Más allá de que Rengifo intentara ubicarse aquí en estas zonas, que digamos es muy inteligente hacerlo, porque posicionalmente ya superas a los dos volantes y encima, como Nacional pues tiene este 9, este central trata de irse sobre el 9, el extremo empareja con el lateral y de normal si le llegas a encontrar aquí la pelota, pues estás lejos de estos dos y estos dos ya están ocupados pues con tus compañeros de equipo. Entonces, Rengifo intentaba hacer eso, sin embargo, la defensa zonal de Santa Fe con sus 4 jugadores en el medio era muy buena y para Nacional fue muy difícil encontrar este pase. Nacional perdió muchísimas pelotas en ese primer tiempo en la zona que marcábamos y además hay otra cosa que hay que hablar y es que los extremos de Nacional de normal se mantenían muy abiertos. Y ojo que Nacional desde el primer tiempo empezó a hacer algo interesante y es que se da cuenta que Santa Fe no va a referenciar marcas individuales, entonces lo que hace Nacional es Morelos se tira aquí a una banda, ¿para qué? Para fijar un poquito a este lateral, porque si Morelos se quedaba aquí y este extremo venía acá al medio, posiblemente el lateral lo iba a seguir, pero eso no sucedía. ¿Por qué? Porque Morelos se tiraba una banda para fijar a este lateral, el extremo venía acá al medio y ahí Santa Fe empezaba a hacer un poquito de diferencia. ¿Por qué? Porque ya iba a tener 4 jugadores que eran Rengifo, Sarmiento en este caso, Zapata y Campuzano, contra los 2 jugadores del medio de Santa Fe. Con ese movimiento táctico de Morelos tirarse una banda y el extremo de la banda donde se va Morelos meterse un poquito al medio para salirse de las referencias, el Nacional empezó a encontrar un poquito de oportunidades y un poquito de claridad al momento de atacar. Sin embargo, eso no era suficiente. ¿Por qué? Pues porque Santa Fe seguía manteniendo esta doble línea de 4 muy férrea, igual, más allá de que ya tuviera 2 jugadores que de pronto tenían más movilidad que en el medio del campo, igual era muy difícil encontrar este pase. Santa Fe entendió también esto que en el primer tiempo Nacional tuvo 0 remates al arco, 0, ni uno. ¿Por qué? Porque era muy difícil de que Nacional se aproximara a zonas importantes del campo como lo son estas zonas cercanas al área e incluso cuando Nacional lo hacía, por ejemplo, Nacional lograba llevar la pelota más adelante, Santa Fe retrocedía a su doble línea de 4, terminaba defendiendo así, pues cuando Nacional de pronto lograba encontrar la pelota en esta zona, por Rengifo o por alguno de sus extremos, era muy difícil que pateara al arco. Allí en la producción los comentaristas de Win decían, es que Nacional no remata al arco, y obvio que no remata al arco, ¿cómo vas a rematar si cuando recibes la pelota tienes enfrente un jugador? Es imposible que remates porque si sacas un remate, pues va a pegar en el cuerpo de la persona que tienes al frente. Entonces para Nacional era muy difícil tratar de disparar de media distancia porque Santa Fe era muy ordenado en esa marca zonal, en esa defensa zonal. Sin embargo, y aquí hablamos de por qué Santa Fe se traiciona, en el segundo tiempo Santa Fe hace algo totalmente diferente a lo que le funcionó perfecto en el primer tiempo. Y es que miren ustedes esta imagen del primer tiempo, vean dónde está la línea de Santa Fe, la línea de volantes que ya lo marcábamos, básicamente se referenciaba por la línea de mitad de cancha. Y luego miren el segundo tiempo estas 2 imágenes. Esta primera imagen, vean dónde se empiezan a ubicar ya los delanteros, casi que referenciando, en lugar de referenciar
al primer volante 5 de Nacional, como lo hicieron en el primer tiempo, empezaban a referenciar a los centrales. Y vean esta segunda imagen, que incluso esta segunda imagen es exactamente antes del segundo gol de Nacional. Vean dónde está ubicado Zapata, vean dónde está ubicado Frasica, vean dónde está Rodallega. La verdad que las alturas en las posiciones de los jugadores de Santa Fe cambiaron muchísimo, del primer tiempo al segundo, y yo honestamente no entiendo por qué, porque en el segundo tiempo Santa Fe seguía ganando, seguía teniendo la ventaja y era muy raro que hiciera un cambio tan drástico. A eso hay que añadirle una cosa, y es que Nacional entiende algo. Cuando en el segundo tiempo Santa Fe deja de presionar tan alto, Nacional además ya tenía la referencia seguramente dentro de la estadística que llevan los técnicos, que perdieron muchísimas pelotas en esta zona del campo. Entonces, ¿qué hace? El cambio que hace Nacional de Rengifo por el señor Cardona tiene una explicación muy interesante. Y es que Rengifo, si bien como lo marcábamos, pues es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque, no tiene interiorizado algo que se hace de Edwin Cardona, y es salirse de la zona de entre los mediocampistas del equipo rival y acercarse más, ya sea a sus volantes 5 o a sus mismos defensores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no puedes encontrar la pelota aquí, cuando la pelota no la recibes aquí, como no la podía recibir Rengifo entre la doble línea de 4 de Santa Fe, pues Cardona sí tiene eso de que se sale un poquito, de que viene aquí a jugar más cerca de los volantes 5, de que incluso se sale de la referencia al máximo y se acerca a los centrales. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ya Cardona estaba aquí, encima estaba Zapata o Campuzano, entonces ya tenían dos jugadores. Rodallega y Velázquez pues no puedan ser igual de efectivos en esa presión, y Nacional empezaba a superar esa primera presión de Santa Fe. Además, Cardona hace algo muy interesante, y es que deja de ocupar el medio del campo. Si ustedes se dan cuenta, en el segundo tiempo Nacional prácticamente no pasó la pelota por la mitad de la cancha. Vean esta acción donde Cardona está totalmente tirado a la banda, vean esta otra acción donde Zapata también está tirado a la banda, y si ustedes se dan cuenta, en ambas acciones están atacando la misma banda, que es la banda de Palacios. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que Palacios se tiraba mucho al ataque y era fácil quizás encontrar espacios a su espalda. Pero además de eso sucedía algo, y es que tienes a tu extremo, tienes a tu 9, tienes a el primer volante, tienes a Cardona en este caso, que lo vamos a marcar, y además tu otro volante que se viene aquí a apoyar un poquito esa salida de balón. ¿Qué sucede? Inmediatamente hay una ventaja numérica. ¿Por qué? Porque tienes al primer volante que sale de esta zona para venir al costado. Tienes a tu extremo, tienes a tu 9. Encima, si tu extremo se cierra y el lateral pasa, si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay muchísimos jugadores de Nacional contra apenas 4 de Santa Fe. En total hay 5: Cardona, el poseedor, el lateral, el extremo y el 9, contra apenas 4 que son el lateral, el central y los 2 mediocampistas que juegan por esa zona. Cuando Nacional se da cuenta de esto, que para mí es un cambio estratégico de áreas muy inteligente, porque como lo mostramos en las imágenes del partido, es evidente que los jugadores de Nacional se tiran a la banda, a los interiores, sea Zapata, sea Campuzano o sea Edwin Cardona, que es más ofensivo, se tiran a la banda para empezar a generar ventajas numéricas en esos costados, y a Santa Fe ya se le complicaba y más. ¿Por qué? Porque sí, puede que el equipo bascule, pero igual el campo se hace tan pequeño que no solamente se generan igual esas ventajas numéricas que estábamos demarcando con estos 5 jugadores, sino que en caso de que Nacional quisiera darle la vuelta al juego, aquí cuando recibía, digamos, a Campuzano de Zapata, si Campuzano recibía la pelota, ya este jugador no iba a estar marcado por Johan y por Daniel Torres, que entienden mucho más la posición. No, este jugador iba a estar marcado por Fernández y por Johan, que evidentemente Fernández puede que no cierre igual el espacio como lo hacen los dos interiores de Santa Fe, y aquí ya Nacional permitía que primero este lateral pudiera recibir solo con amplitud, y además este jugador pudiera recibir también este pase entre líneas, por lo que marcábamos pues que Fernández no sabía, o esos jugadores pues no tienen la misma inteligencia al momento de cerrar líneas que como si la tienen Johan y Daniel. Entonces, con ese cambio posicional de los jugadores que jugaban por el medio de Nacional hacia las bandas, empezaron a generar superioridades y ventajas numéricas que Nacional aprovechó para atacar muchísimo mejor en el segundo tiempo. Eso, sumado a que Santa Fe, por alguna razón, decidió adelantar líneas, tratando de presionar más alto, pues empezó a dejar muchísimas ventajas que Nacional aprovechó, y aprovechó muy bien. Vamos a volver un momento en la segunda imagen que les mostramos en cuanto a la presión. Y aquí quiero resaltar algo. Si ustedes van a presionar alto, presionan alto bien, no presionan alto a medias. Vean la imagen donde está, lo que marcábamos.
de los dos volantes de Santa Fe, de Rodallega, y miren aquí la posición de Román, que es la más importante. Zapata, que es el que tiene la pelota, lo ve muy bien, porque es que es obvio, tú alzas la cara y miras, este está marcado, este está marcado, este está marcado, ¿quién está solo? Román, pues la pelota va para Román. Y fíjense, ojo que miren dónde está la pelota, está aquí. Fíjense ya dónde está Palacios. Ya está habilitando a todo el mundo. Aquí la pelota va para Román, Román le da el pase a Morelos y Morelos sigue habilitado porque Palacios jamás se da cuenta que con su posición estaba habilitando al 9. Para mí, los dos cambios tácticos que hace Santa Fe, que es cambiar las alturas de sus jugadores para que estén presionando más alto y que ya no sean los dos puntas, Rodallega y Velázquez, quienes presionan al interior de Nacional al único 5, sino que sea un volante de Santa Fe quien presione a ese interior. Para mí esos dos cambios tácticos hicieron que Nacional encontrara muchísimos espacios. Por su parte Nacional, con los dos cambios que hizo también, de traer a los jugadores aquí al costado, a Cardona, Zapata, Campuzano, y además trayendo a Cardona un poquito más hacia abajo para que la salida de balón fuera más limpia. Con esos dos movimientos posicionales, Nacional le dio mucha más apertura al campo y mucha más fluidez al ataque. Lo último que queremos resaltar es el cambio que hace Santa Fe con la entrada de Zapata por Velázquez. Para mí con esa entrada Santa Fe cambió su estructura porque ya tuvo a Rodallega ahora sí bien definido como un único punta. Fernández y Mosquera se fueron más al ataque. Aquí trató de tener un 10. Y ojo que para mí Santa Fe cambió el modelo, ya después de ir perdiendo, ¿no? Cambió el modelo del 4-4-2 al 4-3-3. Con un único 5 con Johan. Bueno, luego sale Daniel. Pero con un único volante 5. Con Zapata. Y en este caso era Kylian Toscano el que estaba aquí en esta posición. Y luego con tres delanteros más definidos para tratar de atacar pues más a Nacional. Tratar de aprovechar un poquito más las bandas. Y creo que al final pues le da un poquito de resultado porque Santa Fe pues trata de generar peligro sin tener ocasiones muy claras. Hay un gol evidentemente que pues se genera toda esta controversia con la decisión del árbitro, genera un gol. Pero para mí ese cambio le da resultados a Santa Fe porque es un poquito más ofensivo, porque obliga aquí a Zapata y a Campuzano a estar más pendientes de como esos dos volantes ofensivos que tendría Santa Fe con ese posicionamiento de Zapata y de Daniel. Además, como van más amplios Fernández y Mosquera, pues aquí los dos extremos de Nacional tienen que estar también muy pendientes. Y para mí ese cambio le da un poquito de respiración y un poquito de fluidez al ataque de Santa Fe, pero pues ya es tarde, ¿no? Ya no logra empatar, se da la situación que se da con el árbitro y el partido termina de esta manera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan de ese análisis? Tratamos de resumirlo lo más puntual posible para demarcar los factores que son los más importantes desde nuestro concepto en el cambio del partido, en el desarrollo del juego y de por qué el primer tiempo fue tan diferente al segundo tiempo. Cambios tácticos de los entrenadores, en el caso de Arias funciona, en el caso de Repeto me parece que no. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Los leemos sus comentarios. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. No se pierdan todo el contenido que les traemos con los shorts, con videos como este, donde siempre hablamos de táctica, del fútbol colombiano, a veces de fútbol internacional. Y bueno, no se olviden, por supuesto, de seguirnos si aún no lo hacen. Muchas gracias por ver este video. Un abrazo.